La lección divina para hoy la vamos a centrar en el texto de Juan 8, 51, 59. Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. Va a hablar el Señor acerca de la vida, ¿sí? Su día y la vida. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 8, 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Qué pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifique es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso que uno de los temas que va a aparecer en este texto de hoy es el tema de la eternidad de Cristo. Es algo que, lógico, ellos no van a comprender, pero que nos va a ayudar a nosotros en este momento a descubrir hacia dónde va todo lo que el Señor quiso decir a través de este texto, que fue en cierta manera un motivo para que ellos se enojaran demasiado, muchísimo, al punto que querían matarlo, ¿verdad?, estando en el templo. La afirmación de Cristo y su eternidad, presentándose como el dispensador de vida eterna, como aquel que da la vida eterna, da lugar a esta declaración que hace Jesús mismo acerca de quién es Él. Esto molestó mucho a los judíos. Le reprocharon que se creía superior que Abraham y los profetas. Y es que realmente, viéndolo así, sí, es eso. Él se cree superior porque lo es. Abraham y los profetas sabían y predicaban una vida nueva de la que un día iban a gozar. Era eso. Era la esperanza futura. En cierto sentido, ese es el sentido de la profecía, justamente es ese, el futuro, lo que llegará, lo que vendrá. Esperaban una vida nueva, una vida eterna o una vida de salvación. Pero ellos, ni Moisés, ni los profetas, ni Abraham, participaron de esa vida. Simplemente la anunciaron, digamos así. No fueron partícipes y mucho menos de participar, en cierto sentido, dispensaban esa vida, o sea, la entregaban a otros, la daban. Solamente eran unos anunciadores. Ellos murieron, con alguna excepción como la de Elías, en la que cuenta el Antiguo Testamento que no murió, pero los demás profetas murieron, y se da cuenta de ello también las Sagradas Escrituras. Jesús termina afirmando: Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¿A qué se refiere ese mi día de Cristo? Que Abraham deseó ver el día gozoso y lo pudo ver. ¿A qué se refiere justamente eso? ¿Qué quiere decir que aquello que los profetas, o cómo se quiere decir que los profetas estaban anhelando ese día? Pues pensemos que muchos de ellos hablaban del día de Yahvé, ¿sí? De esta manera Jesús lo que deja claro es que si el día del que está hablando es el día de Yahvé, entonces Él está hablando de su divinidad, de que Él es Dios. Ese día que deseó ver a Abraham sería, según los autores, para San Juan Crisóstomo, fue el día de la pasión. San Cirilo lo vio más como la encarnación y la pasión. San Agustín lo centró simplemente en la encarnación. Ahora, ¿qué es lo que significa día en este sentido? No es un día concreto, ¿verdad? Un día que va de 24 horas. Puede significar más una especie de época, un momento determinado en la vida de Cristo. Lo que nos recuerda son las palabras del mismo Jesús a sus discípulos:
Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Nos lo dice Lucas 10:24. Es decir, los días del Mesías, que era el ansia de todo israelita, a eso se trata. Ellos que lo tienen presente no lo quieren ver. Es decir, ellos están esperando el día llega y ellos no lo quieren. Y esto nos evoca también las palabras de San Juan, en el Evangelio de Juan, cuando dice, vino al mundo y el mundo no lo conoció. Abraham vio ese día, probablemente sí lo vio, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo podemos decir que Abraham sí pudo ver el día de Yahvé, el día de Dios? Más que una revelación explícita, es más el cumplimiento de la promesa que nos recuerda la carta a los Hebreos. En la fe murieron todos los patriarcas, sin recibir el cumplimiento de la promesa, viéndola de lejos y saludándola. Hebreos 11:13. Igual está centrada en las promesas justamente que hizo Abraham, que está en número 24 y 17. A esta enseñanza de Cristo responden sarcásticamente los judíos diciéndole que ¿cómo es posible que haya visto a Abraham cuando aún no tiene ni 50 años? Hablando de tiempo, la distancia entre Abraham y los judíos en ese momento era de siglos, ¿verdad? O sea, cientos de años. La mitad de un siglo son 50. Esto que dicen cuando dicen no tiene ni 50 años, es una manera de decirle a Jesús es que ni siquiera estás en la mitad de un siglo, ni siquiera estás en la mitad de un tiempo para decir que estás cerca de la experiencia de Abraham o que lo hayas conocido. Cristo les dice ahí, en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy, yo existo. Bueno, directamente esta palabra nos lleva a la revelación de Cristo en el Éxodo 3:14 a Moisés, Éxodo 3:14. Yo soy el verbo, el que existía antes, el que existe ahora. Es posible que no lo comprendamos tan claro como lo fue para los judíos, que ellos sí sabían lo que significaban esas palabras yo soy, porque eran directamente referidas al Dios que se le manifestó a Moisés. Por eso inmediatamente tomaron piedras para apedrearlo, querían acabar con él. La lapidación, matar a piedra a una persona, era una manera más común como se actuaba contra los que eran blasfemos. En estos casos, la gente, el grupo, la bola de gente, la multitud, sin ningún tipo de consideración jurídica, es decir, no necesitaban ir a un juez a hacer ningún tipo de juicio, terminaban matando a la gente. Hechos 6, 12, 58 nos lo presenta este hecho, y no es la única cita, hay muchas citas donde vemos que eso pasaba con los blasfemos. Pero a Cristo no lo pudieron matar porque en cierta manera él se fue del templo, desapareció, no había llegado su hora, como lo dice Juan 7:30, igual 8:20, es decir, el momento habría de llegar, pero aún no era el momento. Es más, no había llegado ese día que estaban esperando. Los que se vanaglorian de ser descendientes de Abraham no quieren conocer a Jesús como el enviado de Dios, toman piedras para apedrearle. No son precisamente seguidores de su padre Abraham, el patriarca de la fe. No aceptan que en Jesús quiera Dios sellar una nueva alianza con la humanidad y empezar una nueva historia. Es muy complicado para ellos, que están encerrados, ensimismados en sus creencias y en el orgullo por lo que son, que les cierra la puerta a la verdad. La verdad es que en algo tenían razón en escandalizarse, porque lo que Jesús decía era muy difícil de admitir. ¿Cómo podemos permitir que una persona diga quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre? Y antes que Abraham naciera existía yo. La única manera es, o este tipo es un mentiroso, o este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero todos en un solo grupo decidieron considerarlo un mentiroso. Decidieron considerarlo un loco. Esto es lo que los judíos no quieren admitir, justamente la divinidad de Dios. El comienzo del Evangelio de Juan nos dice justamente algo sobre eso. En el principio existía la palabra, que es Cristo, y que vino al mundo, y los suyos no la recibieron. Ahí, pienso yo, desde el comienzo, este prólogo de Juan está condensado lo que ahora vivimos cerca de la Pascua, el rechazo a Jesús hasta llevarlo a la muerte.
Ayer la clave del diálogo era acerca de la libertad y la vida. Hoy nos preguntamos si somos en verdad libres y de qué esclavitudes tendrá que liberarnos el resucitado en la Pascua de este año. Hoy la clave es justamente la vida. Los que creen en Jesús, además de ser libres, tienen vida en plenitud. No conocerán lo que es morir para siempre. Nuestra fe en Cristo es realmente profunda. Realmente debemos descubrirlo. Si no solo sabemos cosas de Él, sino si creemos en Él. O sea, no basta con saber, es necesario creer. ¿Okay? Le creemos a Él, aceptamos con razón toda su palabra en nuestra vida. Si somos fieles como Abraham, si estamos en comunión con Cristo, tendremos esa vida. Como los sarmientos, que están unidos a una cepa, a un árbol central para tener vida. O como los miembros de un cuerpo, que están unidos a la cabeza y al cuerpo, están vivos. Los que no saben qué es morir serán los que guardan la palabra de Dios. No los que la oyen, sino los que la aceptan, la escuchan, la meditan y la cumplen. La palabra de Cristo no debe ser solo una conmemoración histórica. Y es lo que nos dice hoy. No es estar en sintonía con la historia, sino es entrar directamente al sentido de los sacramentos. Yo los invito hoy que hagamos también una reflexión acerca de esto. Si yo estoy viviendo en mi vida sacramental, esa profunda unión con Cristo. Si yo creo en Él, no solamente de voz, sino de todo mi ser, que Él me está ofreciendo vida y vida eterna en la recepción de los sacramentos. Si estoy entrando en esa alianza verdadera que selló con Abraham y su pueblo, y que la hace, y que por medio de ella nos hace también herederos de esa promesa de vida nueva. Los que celebramos la Eucaristía con frecuencia, oímos con gusto esa promesa de Jesús en las palabras del sacerdote: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Es una promesa de Pascua que se quiere vivir en nosotros. Apreciados hermanos, démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo nuestras meditaciones. Veámosle que nos dé vida, que nos dé libertad, que todo esto que estamos meditando nos ayude a preparar esa Pascua, no solo la de este año, sino la Pascua eterna y verdadera y gloriosa con Cristo en el cielo. Amén. El Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.